El polvo danzaba en los rayos del sol poniente que se colaban por las ventanas sin cortinas. Un baile silencioso, hipnótico, el preludio de algo. Todavía lo siento, la brisa fría que susurraba a través de las grietas de las ventanas, un murmullo constante que parecía esconder secretos. Me llamo Daniel, y esa casa, esa maldita casa, es el principio y el fin de mi historia. Siempre la recordaré, aunque desearía poder borrarla de mi mente para siempre. Era una imponente mansión victoriana, de esas que te dejan sin aliento al primer vistazo, con sus torres puntiagudas y balcones ornamentados. La compramos por un precio irrisorio, demasiado bueno para ser verdad, incluso para alguien como mi padre, un agente inmobiliario con olfato para las gangas. Una joya oculta, la describió, con ese brillo en los ojos que tenía cuando sabía que había hecho una buena jugada. Y vaya que lo era, una joya, pero de esas que se encuentran en el fondo de un pozo oscuro. Al principio, todo era perfecto. Nos mudamos, mi madre, Clara, mi padre, Samuel, mi hermano pequeño, Mateo, y yo. Los primeros días fueron una explosión de júbilo, explorando cada rincón, cada recoveco de la enorme propiedad. Mateo, con sus 7 años, era el más entusiasmado, corriendo por los pasillos, gritando y riendo, llenando la casa con una alegría que pronto se marchitaría. Recuerdo la noche de la primera semana. Cenamos en el comedor principal, una habitación que parecía sacada de una película de época, con una mesa de caoba tan larga que parecía no tener fin. Samuel brindó por nuestra nueva vida, por la felicidad familiar, con una copa de vino que ahora sé que sabía a hiel. Fue Mateo el primero en notar la diferencia. Un día, después de pasar la tarde jugando en su habitación, se quejó de sentirse cansado. Me duele todo, papá, recuerdo que dijo, frotándose los ojos con las manitas. Samuel y Clara lo atribuyeron a un simple resfriado, pero al día siguiente, el cambio era evidente. Su voz se había vuelto más grave, sus pequeñas manos parecían haber crecido de la noche a la mañana. Las arrugas empezaron a surcar su rostro, como si el tiempo, en esa habitación, corriera a una velocidad vertiginosa. La habitación de Mateo, la habitación del horror. Intentamos moverlo a otra habitación, a la habitación de invitados, intentamos mantenerlo ocupado con juegos, intentamos esconderlo. Pero no funcionaba. El efecto se extendía como una plaga. Mateo, mi hermano pequeño, se convirtió en un adolescente en cuestión de semanas, luego en un hombre joven, y finalmente, en un anciano, postrado en una cama que parecía demasiado grande para su cuerpo encogido. Veía en sus ojos el miedo, la desesperación, y la maldita resignación que solo la cercanía de la muerte puede traer. Lo peor de todo era que mis padres no lo entendían, o fingían no entenderlo, o quizá no podían, ellos no veían el paso del tiempo, se mantenían exactamente igual. Clara, mi madre, seguía teniendo la misma piel suave, los mismos ojos azules, la misma sonrisa que iluminaba la estancia. Samuel, mi padre, conservaba su porte orgulloso y su cabello castaño oscuro, la misma voz autoritaria. Para ellos, Mateo seguía siendo el niño que corría y jugaba por la casa, un niño que necesitaba un poco de descanso. Les hablé, les supliqué, les grité. Les mostré las fotografías que tomaba con mi teléfono, el antes y el después, pero parecían no verlo, o lo veían, pero no lo aceptaban. Era como si una barrera invisible los protegiera, una burbuja de tiempo estancado. La casa, la maldita casa, parecía reírse de nosotros. Cada habitación tenía su propia ley, su propia velocidad temporal. En el salón, el tiempo transcurría de manera normal, al menos por lo que podíamos percibir. En la cocina, parecía un poco más lento, como si los alimentos tardaran más en estropearse. En el estudio de mi padre, el tiempo se detenía por completo. El día que lo descubrí, encontré una araña petrificada en su telaraña, inmóvil, como una escultura de cristal, como si el estudio fuese un congelador de la realidad. Pero en la habitación de Mateo, el tiempo era un huracán, un torbellino imparable que lo arrastraba hacia la tumba. Yo, Daniel, me mantuve en una posición intermedia, envejecía, pero no a la misma velocidad que Mateo. El tiempo en mi habitación, la habitación donde ahora escribo esto, parecía acelerarse ligeramente, con el paso de los días lo notaba más. Veía cómo mi cuerpo cambiaba, cómo las canas aparecían en mi cabello, cómo las arrugas se marcaban en mi rostro. Era como si la casa me castigara, como si me obligara a ser testigo del sufrimiento de mi hermano, de la insensibilidad de mis padres. Una noche, mientras cuidaba a Mateo, ya en su lecho de muerte, me atreví a acercarme a la habitación de mis padres. No podía soportar la situación. La puerta estaba entreabierta, y la luz de la luna, que se filtraba por la ventana, iluminaba sus rostros dormidos. Se veían tan tranquilos,
tan serenos, ajenos a la tragedia que se estaba desarrollando en la habitación de al lado. Los miré, y sentí una mezcla de furia y desesperación. Quería gritarles, sacudirlos, obligarlos a ver la realidad, pero no pude. La impotencia me atenazó, me dejó paralizado. Cuando regresé a la habitación de Mateo, lo encontré despierto. Sus ojos, ya opacos y hundidos, se encontraron con los míos. «Tengo miedo, Daniel», susurró con una voz apenas audible. Le tomé la mano, que parecía la de un anciano centenario. «Ya falta poco, hermano», le dije, mintiendo. Y entonces, lo que temía, llegó. La habitación se llenó de un silencio sepulcral, un silencio que rasgó mi alma. El pequeño Mateo, el niño juguetón, el adolescente rebelde, el hombre consumido por el tiempo, se había ido. La casa se había cobrado su primera víctima. Con lágrimas en los ojos y el corazón destrozado, salí de la habitación, incapaz de soportar la visión de mi hermano muerto. En el pasillo, me encontré con mis padres. Clara me sonrió, con esa sonrisa tan familiar, y me preguntó: «¿Qué pasa, Daniel? ¿Está Mateo dormido?». El horror se apoderó de mí, un horror tan profundo que me dejó sin aliento. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo iba a sobrevivir en esa casa infernal? ¿Cómo iba a escapar de la locura que amenazaba con engullirme? Esa noche, la casa pareció reírse más fuerte, una carcajada fría y cruel que resonó en mis oídos durante días. Tenía que marcharme, tenía que encontrar una solución antes de que mi tiempo se acabara. Escaparía. Era la única opción sensata, la única que me daría una oportunidad. Empaqué una mochila con lo esencial: algo de ropa, algo de comida, la cámara con la que había documentado la pesadilla, y un puñado de cartas que había escrito a mi hermano, cartas que nunca podría entregar. Salí de mi habitación, tratando de hacer el menor ruido posible, sintiendo la mirada espectral de la casa clavada en mi espalda. El salón, como siempre, era engañosamente normal, con el reloj de péndulo marcando el tiempo de forma constante y predecible. Cruzarlo fue como atravesar un muro de espejos, una barrera de normalidad antes de la siguiente tormenta. Cuando llegué a la puerta principal, me encontré con un problema. La cerradura. Era una cerradura antigua, de esas que parecen sacadas de una película de época, con una llave ornamentada y un mecanismo que me daba mala espina. Intenté abrirla, con la esperanza de que no estuviera atascada. El aire se tensó, la casa pareció contener la respiración. La llave no giraba. Estaba atorada. Maldije por lo bajo. La casa, por supuesto, lo sabía, lo sentía, se alimentaba de mi frustración. Volví a intentarlo, con más fuerza, pero la cerradura no cedía. Con el sudor en la frente, empecé a golpear la puerta con el puño, desesperado, hasta que la madera se astilló. El sonido resonó en el silencio de la casa, un grito sordo que pareció despertar algo. Oí pasos. Clara, con su sonrisa inalterable, se acercaba. Supe que no podía dejar que me viera, que no podía permitir que me detuviera. Me escondí detrás de una pesada cortina de terciopelo rojo, observándola mientras caminaba hacia la puerta. «Daniel, ¿qué pasa, hijo?», preguntó con su voz melodiosa, como si no notara el agujero en la puerta. No respondí, petrificado, sintiendo la sangre helada en mis venas. La vio, la puerta rota, la miró fijamente y luego pareció olvidarlo, con la misma rapidez con que lo olvidaba todo. Su mirada se detuvo en la cerradura, la acarició con delicadeza, y entonces, la llave giró. La puerta se abrió con un chirrido suave, como si la propia casa la estuviera invitando a salir, o a quedarse. Clara salió, miró a su alrededor, y luego volvió a entrar, cerrando la puerta tras de sí. La cerradura volvió a cerrarse. La misma llave, el mismo movimiento, la misma normalidad. Y yo, atrapado entre las sombras, me di cuenta de algo terrible: ella no podía verme, ni siquiera notaba mi presencia. Era como si yo fuera un fantasma, un espectro condenado a vagar por los pasillos de la casa, invisible, inaudible. Con el corazón latiendo con fuerza, decidí probar mi hipótesis. Salí de mi escondite y caminé hacia ella. Pasé mi mano por delante de su rostro, la toqué, pero ella siguió caminando, como si yo no existiera. Me atravesaba, era como si mi cuerpo no tuviera materia, como si fuera una sombra. La desesperación me asfixiaba, la impotencia me paralizaba. Estaba solo, atrapado en una prisión invisible, condenado a contemplar el horror sin poder hacer nada. Decidí, entonces, que la única forma de sobrevivir era entender. Debía desentrañar los misterios de la casa, descubrir qué la hacía funcionar, cómo manipulaba el tiempo, porque Mateo y yo éramos los únicos afectados, y porque mis padres eran inmunes. Era una locura, lo sabía, pero no tenía otra opción. Comencé mi investigación. Exploré cada rincón de la casa,
desde el sótano oscuro y húmedo hasta el ático polvoriento. Busqué pistas, símbolos, cualquier cosa que pudiera explicar el misterio. Encontré diarios antiguos, cartas misteriosas, objetos extraños que parecían vibrar con una energía oscura. Descubrí que la casa había sido construida sobre un antiguo cementerio indio, un lugar de rituales y sacrificios. Me di cuenta de que la casa no era simplemente un edificio, sino una entidad, un ser vivo que se alimentaba de la energía del tiempo, de la vida y de la muerte. Pasé semanas encerrado, obsesionado, comiendo poco, durmiendo menos. El tiempo pasaba, y con él, mi juventud. Las arrugas se profundizaron, mi cabello se volvió completamente blanco, mi cuerpo se debilitó. Pero no importaba. Debía entender, debía encontrar una forma de escapar, una forma de detener la maldición que nos acechaba. Un día, en el estudio de mi padre, encontré un libro encuadernado en cuero negro, con letras doradas que brillaban en la penumbra. El manual del tiempo, rezaba el título. Lo abrí, y comencé a leer. El libro explicaba los secretos de la casa, los rituales que la mantenían con vida, los métodos que usaba para manipular el tiempo. Revelaba la verdad sobre mis padres, no eran lo que parecían. Eran guardianes, protectores de la casa, inmortales que se alimentaban de la energía de los que morían dentro de sus muros. Y Mateo, mi hermano, era la prueba de que la casa podía corromperlo todo. El libro me dio la respuesta que buscaba, pero también me reveló el oscuro destino que me esperaba. Yo también, inevitablemente, estaba destinado a ser consumido por la casa, a ser transformado en un guardián, a vagar por sus pasillos para siempre, observando la vida y la muerte, sin poder hacer nada para detenerla. Pero aún había una esperanza. El libro hablaba de una forma de romper el ciclo, de destruir la casa. Requería un ritual, un sacrificio. El sacrificio de uno de los guardianes. Pero ¿cómo podría dañar a mis padres? No podía hacerlo. Los amaba, a pesar de todo. Entonces, recordé las cartas. Las cartas a Mateo. Le conté sobre mis miedos, mis esperanzas, mi amor. Le hablé de la vida, de la felicidad, de todo lo que él nunca podría experimentar. Decidí escribir una nueva carta, una carta que sería mi última esperanza. Escribí con la sangre de mis venas, en la misma habitación donde Mateo había muerto. Escribí las palabras del ritual, un conjuro de destrucción, una plegaria a la oscuridad que alimentaba la casa. Escribí y escribí, y cuando terminé, mi cuerpo se sintió débil, exhausto. Dejé la carta sobre la cama de Mateo, en la misma habitación donde el tiempo se aceleraba. Sabía que, tarde o temprano, mis padres la encontrarían, y sabrían lo que tenía que hacer. Sabrían que yo ya no era parte de este mundo, que mi tiempo se había acabado. Me fui de la habitación, y caminé hacia la sala principal. Me senté en un sillón, a esperar, sintiendo la mirada de la casa sobre mí, una mirada llena de expectación, de curiosidad. El tiempo transcurría lentamente, el polvo danzaba en los rayos del sol poniente, un baile silencioso, hipnótico, el preludio de algo. Esperaba el final que me liberaría. Escuché los pasos. Clara, con su sonrisa inalterable, y Samuel, con su porte orgulloso, se acercaban. Entraron en la sala, y me miraron. Sabían. ¿Ya estás listo, Daniel?, preguntó Clara, con su voz suave. Asentí con la cabeza, sintiendo que el mundo se oscurecía a mi alrededor. Samuel se acercó, y con una sonrisa en sus labios, me susurró: «Bienvenido a casa, hijo. Ahora eres uno de nosotros». Y entonces, la oscuridad me engulló. El frío me caló hasta los huesos, un frío que no provenía del invierno, sino de la propia casa. Observé a mis padres, sus rostros reflejaban una calma antinatural, una paz que yo jamás podría sentir. En sus ojos, vi algo más, un brillo, una promesa. Entonces lo entendí. Era mi turno. El ritual se había cumplido, y ahora, yo era uno de ellos. Me levanté, mi cuerpo se movía con una ligereza nueva, una sensación de poder que me sobrecogió. Salí de la sala, y caminé por los pasillos, observando las habitaciones, cada una con su propia historia, con su propia trampa temporal. Vi el estudio de mi padre, la cocina, el salón, la habitación de Mateo. Y en cada lugar, sentí la presencia de la casa, su latido constante, su sed insaciable. Encontré a Clara, de pie en el jardín, contemplando la puesta de sol. Me acerqué a ella, y me quedé a su lado, sintiendo la brisa acariciarnos. «¿Estás bien, Daniel?», preguntó. Su voz era un murmullo suave, como siempre. Asentí, con una sonrisa que no sentía, pero que ahora, inexplicablemente, me resultaba natural. «Sí, madre. Estoy en casa». Y entonces, me di cuenta de que tenía razón. Estaba en casa.